Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Leo. Escuchadla si tenéis a Leo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona que tanto amáis regrese y esté con vosotras para siempre, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme un WhatsApp, que lo encontraréis en mi descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a cumplir vuestros sueños. Y bien, Leo, voy a dar paso a tu lectura con 4 barajas. Tengo también aquí el tarot y he estado, perdonadme, unos días ausente porque, como veis, todavía sigo un poco resfriada, pero ya estoy bien y con muchas ganas de grabar para vosotros. Tengo un oráculo, el tarot y mis barajas para saber qué sintió esa persona la última vez que te vio, Leo, y qué recuerda de ti ahora mismo. Sabéis, amigos míos, que las lecturas de tarot son atemporales, aunque esté preguntando por esta semana de agosto y próximos 3 meses, y quiero que la adaptéis a vuestra situación, porque sé que algunos estáis pensando en alguien que ya conocéis, vuestra alma, llama gemela, un amor del pasado, o puede ser de este presente, una persona que vaya a entrar en vuestra vida, o alguien que esté en la distancia. Vamos a descubrirlo todo juntos, Leo. Y comenzaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas, muy hermoso para saber toda la información y también si hay algo económico que haya que destacar. Mirad, amigos, también hay cartas que nos lo van a decir. Y lo primero que haré para vosotros, Leo, es sacaros unas iniciales. Vamos a ver, Leo. Leo en el amor. Y tengo estas para vosotros, la D, la O, la A, la J, la M y la S. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esa persona especial que tenéis en vuestro corazón. Y bien, Leo, ahora sí voy a comenzar la lectura. Os doy las gracias de corazón por estar aquí, por haber llegado a nuestro canal, por vuestros mensajes, comentarios, amor, apoyo, todas las historias que me contáis. Gracias por vuestros likes, suscripciones, todo, amigos míos, y por seguirme, como muchos estáis desde el primer momento, haciendo de estas lecturas tan maravillosas y llenas de amor. Y ahora sí, Leo, voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Leo, para que me den luz, verdad y justicia, y también la unión que estáis buscando. Son lecturas muy especiales, no solo para daros información, sino antes he pedido a mis guías que os den lo que tanto ansiáis. Y ahora sí, Leo, voy a preguntar qué le depara a Leo. Estamos en esta primera semana de agosto, amigos míos. ¿Qué le depara a Leo en el amor? En esta semana de agosto y próximos 3 meses para Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana? Y tengo una carta aquí con mucha impaciencia, amigos. Una persona, Leo, que está pensando mucho en ti y te está observando, mirando desde la distancia. Primer signo de vuestra tirada, un signo de fuego, 2 de bastos, Aries aquí. Alguien que tiene que tomar decisiones en su vida y que está desde un torreón observando en un globo terráqueo, amigos, como si estuviera viendo en las redes sociales todo lo que hacéis, y además tiene mucha prisa por reunirse contigo, Leo. Tanto si estáis viviendo en otra ciudad, país, tiene que recorrer una gran distancia o hacer un viaje. También siento que vuestra energía está aquí con este 2 de bastos, que hay mucha impaciencia. Es una carta que os dice que reflexionéis y que estéis tranquilos, porque detrás del 2 de bastos está el 3 y llegan todas las bendiciones. Hay mucha intuición aquí, vosotros sois fuego también. Confiad en lo que sentís y esperad a que esta persona inicie y dé movimientos para estar con vosotros. Podría ser que tenga que romper una relación o dejar algo atrás en su vida. Eso es lo que está pensando esta persona. ¿Cómo puedo estar con mi amor? Y además, muy atento a las redes sociales o a vuestro entorno, preguntando mucho insistentemente cómo estáis vosotras, vosotros y qué hacéis. 2 de bastos, comenzamos con Aries, un signo de fuego. Y veamos qué más nos tiene que decir. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de agosto y en los próximos? Amigos míos, esta carta también quería salir muy rápidamente, dar placer. Amor mío, quiero encontrarme rápidamente contigo. Y acabo de sentir algo, y esto es a través de mi intuición, amigos, no reflexiono,
que habéis estado ya con esta persona íntimamente o que lo habéis deseado. Podéis haber tenido conversaciones que sean picantes a través de un chat y es lo que estoy percibiendo. Hay un sentimiento mutuo porque aquí tengo una pareja, alguien que os está buscando y quiere daros este placer. Que estéis en vuestra casa o en la casa de él o de ella. Aquí hay muchos juegos eróticos, fantasías y romanticismo. No solo quiero tenerte en mi cama y hacerte el amor, sino convertirte en mi mujer o en mi marido. Y que seas tú la ama de estas llaves. También de mi propia cama. Quiero darte tanto placer infinito que te sientas como mi reina. Es lo que tu persona quiere ya. Y con mucha urgencia estoy sintiendo. 2 de bastos, viene hacia ti alguien que conoces o que podría aproximarte, porque yo hablo para muchos casos amigos, que quiere estar contigo íntimamente y también románticamente. Leo, mucha pasión en 2 cartas, porque los bastos también me hablan de la sexualidad, amigos. No solamente de la gran intuición, sino una persona que íntimamente fantasea en cómo tenerte en su cama. Eso es lo que está pensando y sintiendo tu persona. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de agosto y en los próximos 3 meses para Leo? Una carta muy hermosa. Después de hablar del plano más material y sensual, tengo despertar espiritual, despertar de conciencia, sueños premonitorios, reencuentro de almas. Cuando encontrasteis a esta persona, pareció que era muy superflua. Tú despertaste, Leo, que estás escuchando esta tirada. No creíste que ibas a hacer un viaje tan espiritual con tu alma o llama gemela. Has tenido sueños con esta persona. Aquí tengo también la representación de una cama, que es donde soñamos. Y cuando me refiero a eso, también por la noche. ¿Qué habéis sentido? Y también la percepción de su energía. Y aquí hay una virgen que os está diciendo, seguid este camino, porque cuando encontramos a nuestra alma y llama gemela, estamos destinados a cumplir propósitos en esta vida. No os detengáis y creed firmemente que ese 2 de bastos se está acercando. Y además tenéis la presencia y la guía de muchas personas y almas que estuvieron en este mundo y os están guiando. Leo, veamos qué más, qué le depara a Leo en el amor, amigos míos. Sentía esta tirada y ahora podéis verme porque tenía este cruce. Hay que tomar decisiones. Es un número 2 que me está hablando de la pareja, de la dualidad, pero que cuando están juntos forman como el yin y el yang. Dar placer, despertar espiritual. Estoy en una tirada muy espiritual, de almas y llamas gemelas, y además vosotros lo veis aquí presente, 2 personas que se abrazan, que se tocan, que están pecho contra pecho, sintiendo su corazón. Almas gemelas, tengo aquí un número 6, la carta de los enamorados, signo Géminis, aire y el agua que está rodeándoos, que simboliza las almas gemelas. Una persona, Leo, que te ama muchísimo, que eres para él o para ella lo más importante de su vida. Esta carta, amigos míos, es preciosa porque el arcángel San Rafael, y aquí tengo este guía o esta virgen, puede ser también un ángel o un familiar que os acompañe, y aquí está también San Rafael bendiciendo vuestra unión, que no habíais creído o habíais pensado que esta relación no iría a ninguna parte. Y en algún momento, quizá cuando conocisteis a esta persona, estabais cara a cara como están estas 2 parejas, sentisteis algo especial, pero decidisteis dejarlo ir. ¿No confiasteis suficiente, Leo? Porque lo tenéis aquí. Y las cartas, ya os he dicho muchas veces que no son azarosas. Aquí hay armonía, equilibrio y alegría de amar. Y sí hay que hacer un sacrificio cada vez que tenemos el número 6. Os están diciendo vuestros guías que algo debéis de dejar atrás. Siempre el ego, por supuesto, pero también algo más, Leo, a lo que tendrás que renunciar, y también tu alma llama gemela. Puede ser otra relación o un trabajo, un hábito, una adicción, algo que no necesitáis tener para estar juntos los 2. Una persona que te ama, posiblemente también esté muy en secreto, como ese chico, como teníamos esa primera carta, que va avanzando hacia ti y que no te dice nada, pero que sí te mira. Hay mucha pasión también entre vosotros 2. Aquí hay 2 árboles, como el árbol de la vida que está al lado de este chico, representando todos los signos del zodiaco, y el árbol del conocimiento. Comed entonces, Leo, del árbol de la vida.
de la imaginación que Dios nos dio para hacer de vuestros deseos una realidad en el mundo material. Hermosísima tirada, amigos, estoy ahora mismo muy impactada. Tengo aquí a Géminis, los enamorados, hacía mucho tiempo que no salía, hay pasión, frenesí entre vosotros dos, mucho entendimiento, sois muy compatibles y siento también que podríais tener hijos juntos, o ya los tenéis, o que podéis quedaros embarazadas con estas cartas. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses para Leo? Y voy a sacar 2 cartas más, amigos míos. Veamos, negación. ¿Os habéis sentido también? No es la carta que yo tengo, invisible, pero esta persona os pudo bloquear. Aquí hay decisiones que tomar y posiblemente sea otra persona. Hay que cortar una relación. O es la vuestra, tenéis un vínculo con alguien que sea serio, o esta persona lo tiene con alguien, amigos, porque tengo un 2 de espadas. Y voy a sacar otra carta más que le depara a Leo en el amor en esta semana de agosto y en los próximos 3 meses para Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor? Y esta carta quería salir, rendirse. Y sacaré otra carta más, porque en vuestro caso, reunidos. Amigos míos, yo ya estaba sintiendo estas energías, base de la baraja. Amor mío, a pesar de negarte, de querer ponerme esta venda en los ojos, de no mirar el agua y la luna que están detrás de mí, porque estoy hablando de los sentimientos también y de una energía muy fuerte femenina que está en el 2 de espadas, de querer rendirte. Quiero que sepas que te amo con todo mi corazón, porque en la base de la baraja no hay cualquier carta, sino el as de copas. Tengo a Cáncer, Piscis y Escorpio aquí con vosotros, para que sepáis que yo siento con esta tirada que hace muchísimo tiempo, también en vidas pasadas, hubo un amor muy grande entre vosotros dos, que habéis tardado en reconoceros, que estaba este corazón en el océano y que ahora es capaz de reflotar para comenzar otra vez una relación juntos. Deseo llegar hacia ti y además con mucha prisa, porque también tengo aquí expansión, el carro, arcano mayor número 7, hablándome de Cáncer. Quiero tirar de este carro, tengo fuerza, es lo que está diciendo tu persona, y no me importa si tengo que enfrentarme al mundo o separarme de alguien. He tenido miedo en mi pasado, también me han herido. 9 de bastos, Sagitario, y como también este negro y estos bastos que veis que son elementos naturales de la tierra, confiad en vuestra intuición. Os lo he dicho cada vez que tenemos bastos. Tu persona sí se sintió herida, sola y muy vacía también. Estoy percibiendo que no es tanto por las heridas vuestras o que le hayáis podido ocasionar a vuestra persona, sino alguien más se cruzó en la vida de esta persona y le hizo daño, porque tengo aquí detrás a la alta sacerdotisa hablándome de la luna y Cáncer. Hay personas en secreto que marchitaron o dejaron que vuestra relación se fuese, amigos míos. Eso es lo que yo presiento a través de mi intuición, como si alguien quisiera separaros, que estuviera en la sombra. Y esta persona, a pesar de ello, de tener estas dificultades, quiere llegar hasta aquí, tener una nueva relación contigo y muy diferente. Cada vez que tengo un as, amigos, y que ya habéis tenido una relación con una persona, significa que es un nuevo comienzo, mucho mejor. Viene aquí con todo su corazón, el carro, Cáncer. Os negó esta persona, os bloqueó también, puede ser en las redes sociales, en el teléfono. Le ha costado mucho observaros. Y cuando yo me digo observar, es que sí te mira a través de los ojos, pero sus sentimientos han estado muy escondidos y aquí ha habido falso control. Alguien que cruzó con su brazo y sus manos su corazón y no quiso estar junto a ti, Leo, porque pudo haber tenido o tiene otra relación con alguien y le cuesta separarse. Y sin embargo, mirad qué cartas tengo aquí. Ese es el sacrificio que esta persona debe de hacer. Separarse de alguien o dejar algo atrás con el 2 de espadas. Habéis querido rendiros también. Sentís los dos que estáis en un camino difícil y que a veces deseáis renunciar. Porque el viaje de las almas y llamas gemelas, amigos, no es fácil. Hay muchas veces que deseamos todos decir, no puedo más, este amor es para mí. ¿Será cierto lo que dicen las cartas? Y más allá, no lo que digo yo, lo que dice el tarot, sino lo que dicen nuestros pensamientos, son sentimientos, los sueños. No os rindáis, porque si lo imagináis como yo lo digo, lo vais a tener.
porque sí podemos estar en una relación feliz. 2 de espadas, voy a poner aquí a Libra, así se enfrenta a tu persona negando y sin embargo con el as de copas y esta carta de reunidos hay una pareja que está feliz, igual que los enamorados y la carta de dar placer, relaciones a larga distancia también que estéis juntos pero estéis deseando hacer un viaje juntos, una pareja que se besa, otra pareja que hace el amor en su cama, otra pareja que se besa en la carta de los enamorados almas gemelas. Aquí estáis vosotros dos juntos por fin. Y siento que habéis atravesado ya muchas etapas en esta vida. En la base de la baraja también tenía la alta sacerdotisa, como habéis visto, y tras ella la carta de la transformación, de la muerte. Tantos ciclos y va a haber sorpresas en vuestra vida. Y también renunciando a algo que sea del presente o del pasado, pero que ya no da más de sí, amigos. Si alguien nos intentó separar, no podrá, porque un alma o llama gemela no pueden. Es un vínculo y un pacto para toda la vida. Aquí estaréis vosotros dos juntos, reunidos. Si estáis a distancia, si jamás os habéis conocido, que lo sepáis. Es vuestra alma gemela. Y ahora sí, voy a sacar, Leo, 2 cartas para saber qué quiere decirte esta persona dentro de su corazón, qué te ocultó, qué pensó la última vez que te vio. Leo, tengo aquí la carta de secretos. Os he dicho que es un amor también escondido. Alguien que está todavía en el fondo del océano y que no tardará mucho en que este corazón salga a la superficie. Aquí voy a poner también, amigos, los signos de agua. ¿Y qué más te quiere decir esta persona? ¿Qué quiere decirle esta persona a Leo? ¿Qué quiere decirle esta persona a Leo dentro de su corazón? Y esta carta, hastío. Y en la base de la baraja, promesas. Tengo el 2 de pentáculos en la base de la baraja con Capricornio. Alguien que te dice, perdóname por no cumplir lo que te prometí. Aunque no estemos casados, tú serás siempre mi gran amor. Tuvisteis una historia y siento que sí fue muy bonita con esta persona a pesar de negaros o alejarse de ti. Siente tu energía, también muy sensual y romántica. Con el 2 de pentáculos también falta equilibrio en esta persona, igual que en el 2 de espadas. Alguien que intenta meter la mano en una lemniscata, amigos. Confiad en lo que dice esta carta. Que las estrellas y el universo sí están aquí. Nos escuchan y hacen movimientos de piezas en este mundo material. Y siente que hace mucho tiempo sí te prometió algo y que no pudo cumplirlo. Y a pesar de ello, quiero que sepas que eres como su mujer o su marido. 2 de pentáculos. A Capricornio tengo aquí y también te dice, cuando hablo contigo te oculto mis sentimientos porque no tengo la valentía de hacerte frente. Negación. Y 2 de pentáculos también. Me cuesta comprometerme a pesar de quererte. Puede que estéis algunos en esta situación también. Es una persona que lo intenta llevar lo más secreto posible y que le cuesta mucho hablar de sus sentimientos. 2 de espadas, amigos. Si vosotros habéis visto el tarot, podéis ver que es una mujer que se sienta en un banco, cruza sus manos alrededor de su pecho, bloqueando su corazón y le da la espalda a la luna y al agua porque no quiere ver, quiere estar ciego, no sentir. Por mucho que ame a una persona, prefiere estar en su zona de confort. Es momento de quitarse la venda y salir de esa zona de confort para amar y para estar con nuestra alma llama gemela. Esto es lo que sucede, amigos míos. Hastío. También habla de otras personas con las que ha estado o está y no se siente bien. Mis relaciones se sienten vacías y sin pasión. El miedo, y tiene mucho miedo. También teníamos miedo en el 9 de bastos, ya habéis visto una mujer que está mal, sufriendo y herida. El miedo y la falsa seguridad en la que vivo no me dejan avanzar hacia ti. Es una persona que a pesar de ello va a dar pasos. As de copas, los enamorados y reunidos, dar placer, como desde el principio, aunque me cueste tomar decisiones y tenga que romperme para convertirme en un nuevo yo, que todos lo hacemos en esta vida y muchas veces nos reconstruimos, voy a estar contigo. Y bien, Leo, ahora sí voy a sacar el tarot para saber algo más o sobre tu persona o consejo que le depara a Leo en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses para Leo, que le depara a Leo en el amor. Y esta carta es la que ha salido, 4 de espadas. Hay cansancio, yo ya tenía la carta de rendirse y os podéis sentir fatigados también mentalmente y físicamente. Base de la baraja. Un as de bastos,
Aries, Leo y Sagitario. Aquí hay que poner en práctica, amigos míos, la creatividad y la luz que tenéis. Todos vosotros. Estoy hablando de fuego y es la que tenía en la base de la baraja, como vosotros también. Una persona que te echa de menos, que también quiere escribirte con este rotulador. Tengo ganas de escribirte un mensaje. Pienso en ti más de lo que tú crees, porque este brazo que veis aquí no es amarillo, en el fondo sí, un color muy hermoso y además como una especie de pintas. Y tiene un corazón, este color que es anaranjado, rojizo, me está hablando de mucha pasión como el as de bastos. Quiero empezar contigo, número 1 que me habla de comienzos. Siempre estás en mí, tu corazón está en mi muñeca, puede significar algo para vosotros también. Quiero que deis rienda suelta a la creatividad y a toda la sensualidad que tenéis. Puede ser escribiendo también una historia o haciendo algo que os guste mucho. Una persona que tiene muchísimas ganas y que fantasea con este as de bastos con estar contigo físicamente, íntimamente y comenzar de nuevo. Y lo que yo estoy sintiendo es que quiere escribir un mensaje. 5 de bastos. Personas. Tengo aquí a Leo. Puede haber personas que estén a vuestro alrededor, amigos míos, que también estén compitiendo. Y siento que hay alguien, puede ser una o dos o más personas, que quieran también estar con la persona que tú amas. Y hay rivalidad. También os está diciendo esta carta que hay muchas más personas, no solamente vuestro amor, sino podría ser otro hombre u otra mujer, que estén dispuestos también a retarse con el amor de vuestra vida para obtener lo que más quieren de vosotros. 5 de bastos. Una persona muy apasionada. Es vuestra alma llama gemela. 4 de espadas. Necesitamos descanso. Voy a poner aquí los signos de fuego. Y el 4 de espadas me está hablando de Libra. Aire de nuevo, falta de balance, hay mucho cansancio y siento en esta tirada que no es solamente para tu persona sino también para ti, Leo. Os sentís como si estuvieseis despedazados. Mirad bien esta carta, esta ilustración, porque es dura, como si vuestro cuerpo pudiese separarse, no en un viaje astral, sino con mucho agotamiento. Estas espadas se están cayendo porque también tenéis pensamientos que son negativos o que no os llevan a ninguna parte. La recomendación del 4 de espadas es que descanséis. Estamos en verano, tomaos unas vacaciones, no os agobiéis, no persigáis. Como siempre digo, porque es así, a vuestra alma llama gemela, para estar reunidos. Mentalmente asumiréis que estáis con él o con ella y os repondréis. Una carta también muy hermosa que aunque aquí no lo veáis, Jesús mismo está en una vidriera curando a los enfermos. Haced meditación, salid en la naturaleza, porque esta carta me está indicando que hay desbalance de chakras, tanto para ti como para tu persona, Leo. Esta negación y estas cartas de miedo que yo he visto aquí, siento esta energía también que está con vosotros y os apenáis porque no estáis juntos también. Descansad y reponed vuestras fuerzas. 4 de espadas, que es Libra. Y ahora sí, voy a sacar esta baraja para tener algún consejo más para todos vosotros. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de agosto y los próximos 3 meses para Leo? Voy a poner esto aquí. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana? Y tengo aquí, amigos míos, las cosas que os esperan. Las bellas cosas que van a llegar a vuestra vida, Leo. ¿Habéis hecho alguna pregunta durante la tirada o cuando estáis en vuestra casa? ¿Os habéis preguntado, esta persona me quiere, va a volver conmigo, voy a encontrar un nuevo amor? Adaptad la lectura y también las cartas a vuestras situaciones. Y la respuesta en la base de la baraja es que sí, y además con un amarillo muy brillante, como sois vosotros, como el sol. La carta que ha saltado de la baraja, de nuevo tiene un sol, amigos. Estos son señales. Debéis de ver y escuchar las lecturas varias veces para que podáis entender todos los mensajes que os envían vuestros guías. Pues la respuesta es que sí. Muy hermosa. Todo todavía es posible, os está diciendo desde el más allá y también aquí con un color muy amarillo brillante, brillante como el sol. Siento que vuestro invierno, también tenéis aquí la carta del sol también, Leo. Siento que durante el invierno lo habéis pasado muy mal, habéis estado bloqueados y también habéis tenido energías de estas personas que os han retirado, os han separado de alguien. Esto es lo que estoy sintiendo todo el tiempo. El invierno ha sido duro, pero también sale el sol.
es necesario para todos nosotros. Hay mucho periodo de soledad también y de aislamiento por parte de tu persona. Lágrimas también. Estoy en una burbuja sin ti solo y sin saber qué hacer, cómo moverme. Hay que escapar de este círculo, amigos, porque aquí sí que hay salida. ¿Veis? Hay como una puerta y una pequeña ventanita. Podemos salir, tu persona también y tú también, Leo. El sol, Leo, brillo para ti, para darte toda la felicidad que hay en este mundo. Y bien, amigos, como tenéis aquí, la carta, la vuestra, una nube muy bonita, muchas gaviotas, va a haber noticias de esta persona, estoy sintiendo que son mensajes con la carta del As de Bastos, con esta pluma puede ser escrito, un email o una carta. Y esta también, estas, las bellas cosas que van a llegar a vuestra vida, todo se va a despejar, muy buenas noticias y sorpresas, Leo, algo que no imaginabas. Quiero que os rindáis, y sí, y os vais a rendir a la pena, os vais a rendir a no creer que no es posible estar con vuestro amor, y que hay otras personas, obstáculos, claro que siempre hay, amigos, pero vosotros que sois Leo, que sois la energía masculina brillando en la tierra, que gracias a vosotros nosotros tenemos vida, no os rindáis. Pues muchas gracias, Leo, por estar aquí. Espero que os guste la lectura y que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. Gracias a todos por vuestros comentarios, likes, suscripciones, activad la campanita, que voy a llegar a nuevas tiradas muy diferentes también. Y espero que os paséis un buen mes de agosto, hace muchísimo calor, que me digáis también de qué país sois, que me encanta saberlo, y nos veremos en la siguiente lectura. Gracias a todos, os quiero mucho y os envío mis bendiciones, besos y muchos abrazos. Gracias de corazón.